Uno de los personajes más importantes de la historia antigua fue Moisés, aún considerado el autor del Pentateuco y libertador del pueblo judío. Algunos se cuestionan sobre su existencia, ya que las evidencias científicas son escasas. ¿Realmente se puede comprobar la existencia de Moisés y la veracidad de los hechos en torno de su vida? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La Biblia es donde se presenta la historia de Moisés. ¿En qué contexto surge este libertador y cómo las Escrituras narran el acontecimiento? La Biblia hebrea registra la historia de un niño llamado Moisés. Ese nombre Moisés, o su raíz, que en la Biblia la define como salido del agua, también era conocida. Tenemos a Ramses, Tutmosis antes de él. Amoses era un nombre común utilizado en el egipcio. La Biblia lo identifica como el niño que había sido escogido para ser el libertador de los hebreos, del yugo de los egipcios. Y la experiencia de Moisés ya desde bebé es interesante, porque él es escondido por sus padres con el propósito de que él pudiera ser salvado ¿de qué? De una experiencia terrible que estaba viviendo Israel, porque el relato bíblico nos dice que llegó a ser faraón, un faraón que no había tenido la experiencia de conocer a José. Después que ocurrió esa hermosa historia cuando José descubre a sus hermanos o se reencuentran como familia, José, el faraón, les permite vivir a los israelitas, a los 75 miembros de su familia, en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba ubicada ahí en el delta, en la parte de la desembocadura del río Nilo, y entonces Moisés nace de la familia de Amram y Jocabed en un tiempo difícil, cuando los israelitas se estaban multiplicando y ya la dinastía 17, que era la dinastía que había permitido la entrada de los hebreos a Israel, había sido derrocada por la dinastía 18, que digamos los reyes de la dinastía 18 eran más agresivos, más patriotas, nacionalistas. Entonces ellos estaban preocupados por la presencia de extranjeros en Egipto. Entonces por ese tiempo estos reyes, los Amos y los Tutmosis, comenzaron a hacer un control de los extranjeros y en realidad no le permitieron toda la libertad que tenían a los hebreos antes, a los israelitas, y los esclavizaron, los pusieron allí a trabajar, a hacer ladrillos para las construcciones egipcias. Y la regulación de la población de Israel la instituyó de esta manera, diciendo, bueno, todo varón que nazca debe morir, para que no se reproduzcan. Entonces, Moisés nace dentro de ese periodo y va a ser protegido por sus padres, y la experiencia de la supervivencia de Moisés es interesante también, porque hay toda una estrategia pensada en cómo salvarlo, y esa estrategia radica en hacer que de alguna manera él pueda ser protegido por la misma realeza y pueda subsistir, aunque educado por su familia, y pueda ser tal vez el libertador que ellos esperaban. Una pregunta crucial sobre la vida de Moisés es si hay evidencias de su existencia y de la presencia de hebreos en Egipto. Realmente nosotros no podemos identificar de forma específica a Moisés o a los hebreos en Egipto. Los eventos que rodearon la vida de Moisés fueron humillantes para el pueblo egipcio, y los egipcios no registraban en sus anales
aquellos eventos que parecían negativos o que hablaban en contra del imperio. Sí podemos hablar de hebreos, japirus o asiáticos, hicsos y personas que pertenecían al grupo denominado los semitas. También están los chasu, están tribus como los edomitas, identificados en los anales egipcios. Tenemos no solamente la presencia de extranjeros de diferentes nacionalidades, sino específicamente de hebreos, de cananeos, que son, digamos, los grupos más relacionados étnicamente ahí de la zona de Canaán. Y uno puede leer en los registros históricos de la presencia de extranjeros que trabajaban en las construcciones hebreas, que trabajaban también en las minas que tenían los egipcios en la zona de la península de Sinaí, en las minas de turquesa. Hay escrituras que se relacionan mucho con los habitantes de Canaán, hay escrituras que se parecen mucho a los signos hebreos o los primitivos signos hebreos. Hay pinturas interesantes, por ejemplo está la pintura de Beni Hasan, de una población ahí de Egipto, donde se retrata la llegada de un grupo de unos 70 cananeos o semitas, o quizás hebreos, que la indumentaria, la forma de, digamos, de la forma física, los animales que traen, la vestimenta, todas esas cosas, los instrumentos musicales se relacionan mucho con la presencia de extranjeros en Egipto. Si bien uno no podría encontrar quizás un texto que hable y mencione específicamente a Moisés, un texto histórico extrabíblico, aparte del relato bíblico que es en sí mismo un relato histórico. Pero específicamente hablando de Israel, no es hasta el reino de Merneptah, algunos siglos más tarde, ya para el tiempo de los jueces, que sí hay una mención específica, donde se menciona la semilla de Israel. Esta es la mención más importante que tenemos en una inscripción de Israel. No solamente se encuentra en jeroglífico, allá en ese poema que está en la piedra de Merneptah, sino que también en Luxor aparece toda una pared. Es la versión pictográfica del poema que está en esta estela, la estela de Merneptah, y allí aparecen los hebreos también. El acontecimiento de la vida de Moisés fue narrado mucho tiempo después, entonces se hace muy difícil, y como en historia el documento esencial para recrear el fenómeno histórico son los escritos, ¿sí? Ahí es donde se hace difícil y aparecen algunas lagunas para encontrar evidencia de la existencia de Moisés en la historia de los egipcios, ¿no? Sin embargo, Flavio Josefo, por ejemplo, historiador judío, él habla, ¿sí? y presenta la vida cotidiana en Egipto, y entonces ahí menciona a Moisés. Para mí esa es una evidencia muy fuerte, si bien Flavio Josefo es judío, pero sabemos de la profundidad que tiene, que fue un poquito el padre de la historia en muchos aspectos de la investigación histórica. Filón de Alejandría y Manetón también hablan de la época de Moisés y lo mencionan casi paralelamente a otros fenómenos, pero puedo decir que hay evidencias históricas de la existencia de Moisés en el pueblo egipcio. Si verdaderamente este libertador existió, ¿en qué periodo de la historia pudo haber vivido? La historia de Moisés históricamente debe haber sucedido aproximadamente al fin de la edad del bronce, que sería el bronce tardío. Tenemos una cronología interna en la Biblia que arranca desde la construcción o el fin de la construcción del Templo de Salomón. Allí se registra que eso sucedió 480 años después de la salida de los israelitas de Egipto. Si de acuerdo al texto bíblico nosotros fechamos ese acontecimiento, el fin de la construcción del templo en el año 970, retrocediendo 480 años o sumando los 480 años, eso nos daría más o menos en el año 1450 antes de Cristo, que coincide, como dije recién, en la edad de bronce tardío. Y bueno, la historia de Moisés históricamente pudo haber sucedido
en el siglo XV antes de Cristo, como la referencia, siempre la referencia de inicio para guiarnos en la historia bíblica es el Éxodo. Por allí las genealogías nos traen ciertas dificultades, pero el Éxodo es el aceptado, digamos, como un hecho que ocurre a mediados del siglo XV. Entonces, cuando Moisés llega a ser el libertador de Israel, él ya tendría allí unos 80 años. Estuvo 40 años viviendo en Egipto, después estuvo 40 años en el desierto de Madián, y luego viene para ser el libertador de Israel. Entonces, este periodo, si nosotros tomamos la referencia de que el Éxodo ocurre en el 1450, en el 1500, un poco antes del 1500, habría sido el nacimiento de Moisés, y la historia de Moisés va a tomar toda esa parte, de la última parte del siglo XV, va a ocupar todo ese periodo de este siglo, porque su vida es una vida que se extiende más allá de un siglo, ¿no? 120 años. Es cierto que hay una discusión con respecto de la fecha del Éxodo, que de acuerdo a inscripciones extrabíblicas se generan otras posiciones, pero tenemos las cartas de Tel Amarna que atestiguan muy bien la presencia y la llegada de ciertos avirus, como dice allí las cartas de Tel Amarna, que bien podría coincidir, digamos, el término aviru con la lectura del término hebreo que nosotros hacemos a través de la Biblia. Los reyes de Canaán escriben cartas acerca de la preocupación que tienen de la invasión de estos avirus, pidiendo ayuda al faraón egipcio, o por lo menos comunicando de la presencia de la invasión de estos extranjeros. Y las cartas de Tel Amarna bien podrían fecharse por el 1400 a.C., y también otras evidencias propias, internas de la tierra de Canaán, que uno podría pensar de la invasión de un pueblo extranjero, diferente, desconocido, de los que habitaban ahí en la tierra de Canaán, que seguramente coincide con la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán. La historia de Moisés envuelve a faraones, princesas, pueblos e imperios. ¿Es posible determinar quiénes fueron estos personajes, como la madrastra y los tutores líderes del imperio egipcio? La madrastra y los tutores de Moisés pudieron haber sido miembros de la dinastía 18, la familia de los Tutmosis. La historia es muy interesante porque este niño llamado Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas, una historia muy providencial, y de acuerdo a lo que leemos en la historia, de acuerdo a lo que se lee en la Biblia específicamente, y se cuenta allí en el relato del Éxodo que Moisés fue rescatado de las aguas por una princesa, por una miembro de la realeza egipcia. Dice allí, ¿verdad?, que era de la familia de Faraón. Moisés nace en una familia hebrea, circunstancialmente pasa a ser un protegido de la hija de Faraón y, sin embargo, es criado por su madre. Entonces, en esa crianza, él va a recibir una formación determinada, la formación hebrea, el concepto del único Dios verdadero, de que eran un pueblo elegido de Dios, y luego va a regresar a las manos de la hija de Faraón. De ella va a recibir toda la formación del resto de sus años hasta los 40 años, cuando huye
después de matar al egipcio. Los elementos de la historia de Moisés los podemos atar al periodo cuando está Tutmosis I, Hatshepsut, quien fue la esposa de Tutmosis II, y Tutmosis III. Se complica el asunto de los faraones por el hecho de que la línea de los faraones era matriarcal, se llevaba por la mujer. Tutmosis I tiene estas hijas, tiene a Hatshepsut, la casa con un medio hermano, con Tutmosis II, quien muere temprano, y ellos no tienen hijos varones, tiene su hija, que ella estaba supuesta a casar con uno de los hijos que había tenido Tutmosis II, de una esposa menor o una esposa alternativa. Tutmosis III espera él llegar hasta el trono, pero ve que Hatshepsut no le permite llegar hasta el trono. Ella se convierte en una faraona como tal. Este cuadro encaja con la experiencia de Moisés. Moisés, estando en la corte del faraón, probablemente ya esperando casar a Moisés con su hija, pero el evento de Moisés matando al egipcio frustra los sueños o los planes que tenía Hatshepsut para Moisés. Este escenario nos presenta entonces más de un faraón. Cuando la Biblia habla acerca del faraón, está hablando acerca del rey. No necesariamente este faraón de la opresión, el papá de Hatshepsut, Tutmosis I, es el faraón que vemos oponiéndose a Moisés en el caso de Moisés regresando a Egipto y liberando al pueblo hebreo de parte de la fiera mano de los egipcios que los tenían subyugados, como había sido profetizado por Dios mismo cuando en aquella ocasión que hubo el pacto en Génesis 15 entre Abraham y Dios, y él le aseguró de que ellos estarían sometidos o peregrinos por más de 400 años, y esta experiencia en Egipto pertenece a ese periodo profético establecido por Dios en el cual el pueblo hebreo sería sometido. Después nosotros sabemos, de acuerdo a la historia bíblica, que Moisés escribe la Torá, escribe el Pentateuco, escribe el libro de Job, y es indudable que Moisés, como hijo de la corte faraónica, tuvo una educación superior en las artes, en la guerra, en los idiomas, por la forma de escribir, por los lenguajes que él manejaba, porque cuando uno lee la Torá y lee el libro de Job, es indudable que Moisés, si es que realmente él fue el autor de esos libros, y creemos que así fue, manejaba el egipcio, manejaba el acadio, el arameo, el hebreo y algunos otros idiomas circundantes de la zona. Así que creemos que la madrastra de Moisés era la princesa egipcia, Hatshepsut posiblemente, hay muchas evidencias que así fuera, ¿verdad? Y que los faraones Tutmosis III, Menofis II fueron personajes conocidos para Moisés. De acuerdo al relato bíblico, 10 maldiciones fueron enviadas a tierras egipcias previamente al éxodo judío. Pero, ¿existe alguna evidencia que compruebe estos acontecimientos? Nosotros no hemos podido señalar de forma definitiva eventos o circunstancias que apunten a las plagas de forma puntual. Evidencia de el río convirtiéndose en sangre, no lo tenemos. Evidencia de las plagas de sapos o de piojos, no la tenemos. De lo que sí tenemos evidencia circunstancial es de la plaga número 10, la última de las plagas, en la cual el hijo del faraón murió. Es interesante porque Tutmosis IV, que pasa a ocupar el trono después de que Menofis II lo dejara pendiente, parece que hay un salto de sucesión entre Menofis II y Tutmosis IV, y el mismo Tutmosis IV dice que él ocupa el trono por disposición de los dioses y no por una cuestión, digamos, de una sucesión genética, que eso quizás podría ser una evidencia que a nosotros nos diera una prueba de que posiblemente el hijo de Menofis II murió en la 10ª plaga. Nosotros podemos ver esa esfinge impresionante que está en el valle de Giza.
allí frente a la pirámide de Keops, Miserinos, tenemos la esfinge enigmática que, según admite Tutmosis IV, él tuvo un sueño, él excavó esa esfinge y él le fue prometido que él sería el faraón, porque él no estaba supuesto a ser el faraón, según él admite, en esa estela. Esa estela en el día de hoy, al visitar la esfinge frente a Keops, al lado de Miserinos, todavía se puede ver esta esfinge donde él relata este sueño. Este faraón admite que él no era el primogénito, él era el hijo de Amenhotep II. Tutmosis III era el faraón que él derrocó o tomó el lugar de Hatshepsut. Después de Tutmosis III, aún estando él como rey, él tiene como corregente a su hijo Amenhotep II. Amenhotep II estaba en Palestina durante el Éxodo, el año 1445, y es el hijo de este faraón corregente el que muere porque ese iba a ser el heredero al reino. Había dos faraones como corregentes cuando Moisés está enviándole o dirigiéndose hacia la corte del faraón, y Tutmosis III es el que muere en el agua, no Amenhotep II. La momia que hoy puede visitarse en el Museo del Cairo, se supone que fuese una momia de unos 60 años de edad, la persona que está allí. Cambiaron el cuerpo porque evidentemente el cuerpo de Tutmosis III no fue hallado, él murió en las aguas del Mar Rojo. Pero sí tenemos evidencia de que su hijo, en este caso su nieto, el heredero, el hijo de Amenhotep II, que estaba supuesto a llegar hasta el reino, no llegó precisamente por la plaga en el cual el ángel de la noche vino y degolló a aquel niño que era considerado Dios. Una curiosidad de la vida de este patriarca es que no hay mucha información sobre su muerte y su sepulcro. ¿Dónde fue depositado su cuerpo? ¿Y por qué no fue hallado en la tierra prometida? ¿Se ha encontrado el sepulcro de Moisés? Para responder dónde se encuentra el cuerpo de Moisés o en qué lugar está sepultado, es interesante pensar que de alguna forma nosotros en la tierra de Israel se puede visitar la tumba de Abraham, la tumba de Sara y de algunos otros próceres de la Biblia o de Israel, pero es curioso que no hay ningún lugar donde nosotros podamos ir a visitar la tumba de Moisés. Entonces de allí aparece la pregunta, ¿qué es lo que pasó con el cuerpo de Moisés? El relato bíblico muestra que Moisés muere y fue sepultado en un determinado lugar, porque dice la palabra que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Determina claramente la Biblia, frente a Jericó está el monte Pisga, en los montes allí de Moab, en los campos de Moab. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, le mostró a Moisés la herencia que iba a tener el pueblo de Israel. Y dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Se menciona el monte Nebo, hoy se puede visitar dicho monte. Hay dos candidatos, el que es más probable tiene una iglesia que ha sido reconstruida a través de los siglos y tiene una vista panorámica de todo el valle, del área de Moab, del área donde está el río Jordán. Se puede ver Jericó, se puede ver el Mar Muerto y se puede ver a la distancia las colinas, las montañas donde se encuentra Jerusalén. Dios lo lleva a Moisés al monte Nebo. Y algo muy especial porque si uno tuviera que pensar que ese ser humano haya sido sepultado por Dios o que Dios le cierre los ojos a un ser humano, es algo muy llamativo, muy especial. Entonces la historia bíblica da a entender de que Dios fue el que le dijo a Moisés que se pusiera en posición de dormir. Dios le cierra los ojos y Dios prepara seguramente lo que pudo haber sido la sepultura de Moisés. El relato bíblico continúa y parece que no todo terminó allí para
para Moisés, porque cuando uno lee el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una evidencia de una resurrección especial. Cuando leemos el libro de Judas, allí en el versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por esa razón no se encontraron los huesos de Moisés, él fue resucitado, él ascendió al cielo. Estando en el cielo, él pudo ministrar más adelante a Jesús, cuando él se le aparece en el monte de la transfiguración, siendo una primicia de aquellos que murieron y tendrán la oportunidad de levantarse a la voz de arcángel, a la trompeta de Dios. Elías y Moisés, habitando el cielo, vienen a estar con el Señor Jesús para animarlo también para lo que ha de venir y para manifestar que el poder de Dios estaba con él. Y Elías viene como representante de aquellos que han de ir al cielo sin ver la muerte, y Moisés como representante de aquellos que han de ir al cielo pero habiendo visto la muerte, o habiendo pasado por la experiencia de la muerte y ser resucitados por el Señor. Moisés se convirtió en un heraldo de paz y de esperanza y de consolación para Jesús cuando estaba por entrar a una de sus horas más oscuras, siendo en su vida una promesa de restauración y una evidencia de que sí valía la pena redimir a este mundo caído. Uno de los personajes más importantes de la historia antigua fue Moisés, aún considerado el autor del Pentateuco y libertador del pueblo judío. Algunos se cuestionan sobre su existencia, ya que las evidencias científicas son escasas. ¿Realmente se puede comprobar la existencia de Moisés y la veracidad de los hechos en torno de su vida? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La Biblia es donde se presenta la historia de Moisés. ¿En qué contexto surge este libertador y cómo las Escrituras narran el acontecimiento? La Biblia hebrea registra la historia de un niño llamado Moisés. Ese nombre Moisés, o su raíz, que en la Biblia la define como salido del agua, también era conocida. Tenemos a Ramses, Tutmosis antes de él. A Moses era un nombre común utilizado en el egipcio. La Biblia lo identifica como el niño que había sido escogido para ser el libertador de los hebreos, del yugo de los egipcios. Y la experiencia de Moisés ya desde bebé es interesante, porque él es escondido por sus padres con el propósito de que él pudiera ser salvado ¿de qué? De una experiencia terrible que estaba viviendo Israel, porque el relato bíblico nos dice que llegó a ser faraón, un faraón que no había tenido la experiencia de conocer a José. Después que ocurrió esa hermosa historia cuando José descubre a sus hermanos o se reencuentran como familia, José, el faraón, les permite vivir a los israelitas, a los 75 miembros de su familia, en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba ubicada ahí en el delta, en la parte de la desembocadura del río Nilo, y entonces Moisés nace de la familia de Amram y Jocabet en un tiempo difícil, cuando los israelitas se estaban multiplicando y ya la dinastía 17, que era la dinastía que había permitido la entrada de los hebreos a Israel,
había sido derrocada por la dinastía 18, que digamos los reyes de la dinastía 18 eran más agresivos, más patriotas, nacionalistas. Entonces ellos estaban preocupados por la presencia de extranjeros en Egipto. Entonces por ese tiempo estos reyes, los Amós y los Tutmosis, comenzaron a hacer un control de los extranjeros y en realidad no le permitieron toda la libertad que tenían a los hebreos antes, a los israelitas, y los esclavizaron, los pusieron allí a trabajar, a hacer ladrillos para las construcciones egipcias. Y la regulación de la población de Israel la instituyó de esta manera, diciendo, bueno, todo varón que nazca debe morir, para que no se reproduzcan. Entonces, Moisés nace dentro de ese periodo y va a ser protegido por sus padres, y la experiencia de la supervivencia de Moisés es interesante también, porque hay toda una estrategia pensada en cómo salvarlo, y esa estrategia radica en hacer que de alguna manera él pueda ser protegido por la misma realeza y pueda subsistir, aunque educado por su familia, y pueda ser tal vez el libertador que ellos esperaban. Una pregunta crucial sobre la vida de Moisés es si hay evidencias de su existencia y de la presencia de hebreos en Egipto. Realmente nosotros no podemos identificar de forma específica a Moisés o a los hebreos en Egipto. Los eventos que rodearon la vida de Moisés, 80 años, eso nos daría más o menos en el año 1450 antes de Cristo, que coincide, como dije recién, en la edad de bronce tardío. Y bueno, la historia de Moisés históricamente pudo haber sucedido en el siglo XV antes de Cristo, como la referencia, siempre la referencia de inicio para guiarnos en la historia bíblica es el Éxodo. Por allí las genealogías nos traen ciertas dificultades, pero el Éxodo es el aceptado, digamos, como un hecho que ocurre a mediados del siglo XV. Entonces, cuando Moisés llega a ser el libertador de Israel, él ya tendría allí unos 80 años. Estuvo 40 años viviendo en Egipto, después estuvo 40 años en el desierto de Madián, y luego viene para ser el libertador de Israel. Entonces, este periodo, si nosotros tomamos la referencia de que el éxodo ocurre en el 1450, en el 1500, un poco antes del 1500, habría sido el nacimiento de Moisés, y la historia de Moisés va a tomar toda esa parte, de la última parte del siglo XV, va a ocupar todo ese periodo de este siglo, porque su vida es una vida que se extiende más allá de un siglo, ¿no? 120 años. Es cierto que hay una discusión con respecto de la fecha del Éxodo, que de acuerdo a inscripciones extrabíblicas se generan otras posiciones, pero tenemos las cartas de Tel Amarna que atestiguan muy bien la presencia y la llegada de ciertos avirus, como dice allí las cartas de Tel Amarna, que bien podría coincidir, digamos, el término aviru con la lectura del término hebreo que nosotros hacemos a través de la Biblia. Los reyes de Canaán escriben cartas acerca de la preocupación que tienen de la invasión de estos avirus, pidiendo ayuda al faraón egipcio, o por lo menos comunicando de la presencia de la invasión de estos extranjeros. Y las cartas de Tel Amarna bien podrían fecharse por el 1400 a.C., y también otras evidencias propias, internas de la tierra de Canaán, que uno podría pensar de la invasión de un pueblo extranjero, diferente, desconocido,
de los que habitaban ahí en la tierra de Canaán, que seguramente coincide con la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán. La historia de Moisés envuelve a faraones, princesas, pueblos e imperios. ¿Es posible determinar quiénes fueron estos personajes, como la madrastra y los tutores líderes del imperio egipcio? La madrastra y los tutores de Moisés pudieron haber sido miembros de la dinastía 18, la familia de los Tutmosis. La historia es muy interesante porque este niño llamado Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas, una historia muy providencial. Y de acuerdo a lo que leemos en la historia, de acuerdo a lo que se lee en la Biblia específicamente, y se cuenta allí en el relato del Éxodo que Moisés fue rescatado de las aguas por una princesa, por una miembro de la realeza egipcia. Dice allí, ¿verdad?, que era de la familia de Faraón. Moisés nace en una familia hebrea, circunstancialmente pasa a ser un protegido de la hija de Faraón y, sin embargo, es criado por su madre. Entonces, en esa crianza, él va a recibir una formación determinada, la formación hebrea, el concepto del único Dios verdadero, de que eran un pueblo elegido de Dios, y luego va a regresar a las manos de la hija de Faraón. De ella va a recibir toda la formación del resto de sus años hasta los 40 años, cuando huye después de matar al egipcio. Los elementos de la historia de Moisés los podemos atar al periodo cuando está Tutmosis I, Hatshepsut, quien fue la esposa de Tutmosis II, y Tutmosis III. Se complica el asunto de los faraones por el hecho de que la línea de los faraones era matriarcal, se llevaba por la mujer. Tutmosis I tiene estas hijas, tiene a Hatshepsut, la casa con un medio hermano, con Tutmosis II, quien muere temprano, y ellos no tienen hijos varones, tiene su hija, que ella estaba supuesta a casar con uno de los hijos que había tenido Tutmosis II, de una esposa menor o una esposa alternativa. Tutmosis III espera él llegar hasta el trono, pero ve que Hatshepsut no le permite llegar hasta el trono. Ella se convierte en una faraona como tal. Este cuadro encaja con la experiencia de Moisés. Moisés, estando en la corte del faraón, probablemente ya esperando casar a Moisés con su hija, pero el evento de Moisés matando al egipcio frustra los sueños o los planes que tenía Hatshepsut para Moisés. Este escenario nos presenta entonces más de un faraón. Cuando la Biblia habla acerca del faraón, está hablando acerca del rey. No necesariamente este faraón de la opresión, el papá de Hatshepsut, Tutmosis I, es el faraón que vemos oponiéndose a Moisés, en el caso de Moisés regresando a Egipto y liberando al pueblo hebreo de parte de la fiera mano de los egipcios que los tenían subyugados, como había sido profetizado por Dios mismo cuando en aquella ocasión que hubo el pacto en Génesis 15 entre Abraham y Dios, y él le aseguró de que ellos estarían sometidos o peregrinos por más de 400 años, y esta experiencia en Egipto pertenece a ese periodo profético establecido por Dios en el cual el pueblo hebreo sería sometido. Después nosotros sabemos, de acuerdo a la historia bíblica, que Moisés escribe la Torá, escribe el Pentateuco, escribe el libro de Job, y es indudable que Moisés, como hijo de la corte faraónica,
tuvo una educación superior en las artes, en la guerra, en los idiomas, por la forma de escribir, por los lenguajes que él manejaba, porque cuando uno lee la Torá y lee el libro de Job, es indudable que Moisés, si es que realmente él fue el autor de esos libros, y creemos que así fue, manejaba el egipcio, manejaba el acadio, el arameo, el hebreo y algunos otros idiomas circundantes de la zona. Así que creemos que la madrastra de Moisés era la princesa egipcia, Hatshepsut posiblemente, hay muchas evidencias que así fuera, ¿verdad? Y que los faraones Tutmosis III, Menofis II fueron personajes conocidos para Moisés. De acuerdo al relato bíblico, 10 maldiciones fueron enviadas a tierras egipcias previamente al éxodo judío. Pero, ¿existe alguna evidencia que compruebe estos acontecimientos? Nosotros no hemos podido señalar de forma definitiva eventos o circunstancias que apunten a las plagas de forma puntual. Evidencia de el río convirtiéndose en sangre, no lo tenemos. Evidencia de las plagas de sapos o de piojos, no la tenemos. De lo que sí tenemos evidencia circunstancial es de la plaga número 10, la última de las plagas, en la cual el hijo del faraón murió. Es interesante porque Tutmosis IV, que pasa a ocupar el trono después de que Menofis II lo dejara pendiente, parece que hay un salto de sucesos. Fueron humillantes para el pueblo egipcio, y los egipcios no registraban en sus anales aquellos eventos que parecían negativos o que hablaban en contra del imperio. Sí podemos hablar de hebreos, japirus o asiáticos, hicsos y personas que pertenecían al grupo denominado los semitas. También están los chasu, están tribus como los edomitas identificados en los anales egipcios. Tenemos no solamente la presencia de extranjeros de diferentes nacionalidades, sino específicamente de hebreos, de cananeos, que son, digamos, los grupos más relacionados étnicamente ahí de la zona de Canaán. Y uno puede leer en los registros históricos de la presencia de extranjeros que trabajaban en las construcciones hebreas, que trabajaban también en las minas que tenían los egipcios en la zona de la península de Sinaí, en las minas de turquesa. Hay escrituras que se relacionan mucho con los habitantes de Canaán, hay escrituras que se parecen mucho a los signos hebreos o los primitivos signos hebreos. Hay pinturas interesantes, por ejemplo, está la pintura de Beni Hassan, de una población ahí de Egipto, donde se retrata la llegada de un grupo de unos 70 cananeos o semitas, o quizás hebreos, que la indumentaria, la forma de, digamos, de la forma física, los animales que traen, la vestimenta, todas esas cosas, los instrumentos musicales se relacionan mucho con la presencia de extranjeros en Egipto. Si bien uno no podría encontrar quizás un texto que hable y mencione específicamente a Moisés, un texto histórico extrabíblico, aparte del relato bíblico que es en sí mismo un relato histórico. Pero específicamente hablando de Israel, no es hasta el reino de Merneptah, algunos siglos más tarde, ya para el tiempo de los jueces, que sí hay una mención específica, donde se menciona la semilla de Israel. Esta es la mención más importante que tenemos en una inscripción de Israel. No solamente se encuentra en jeroglífico, allá en ese poema que está en la piedra de Merneptah, sino que también en Luxor aparece toda una pared. Es la versión pictográfica del poema que está en esta estela, la estela de Merneptah, y allí aparecen los hebreos también. El acontecimiento de la vida de Moisés fue narrado mucho tiempo después, entonces se hace muy difícil, y como en historia el documento esencial para recrear el fenómeno histórico son los escritos,
¿sí? Ahí es donde se hace difícil y aparecen algunas lagunas para encontrar evidencia de la existencia de Moisés en la historia de los egipcios, ¿no? Sin embargo, Flavio Josefo, por ejemplo, historiador judío, él habla, ¿sí? y presenta la vida cotidiana en Egipto, y entonces ahí menciona a Moisés. Para mí esa es una evidencia muy fuerte, si bien Flavio Josefo es judío, pero sabemos de la profundidad que tiene, que fue un poquito el padre de la historia en muchos aspectos de la investigación histórica. Filón de Alejandría y Manetón también hablan de la época de Moisés y lo mencionan casi paralelamente a otros fenómenos, pero puedo decir que hay evidencias históricas de la existencia de Moisés en el pueblo egipcio. Si verdaderamente este libertador existió, ¿en qué periodo de la historia pudo haber vivido? La historia de Moisés históricamente debe haber sucedido aproximadamente al fin de la edad del bronce, que sería el bronce tardío. Tenemos una cronología interna en la Biblia que arranca desde la construcción o el fin de la construcción del templo de Salomón. Allí se registra que eso sucedió 480 años después de la salida de los israelitas de Egipto. Si de acuerdo al texto bíblico nosotros fechamos ese acontecimiento, el fin de la construcción del templo en el año 970, retrocediendo 480 años o sumando los 400 entre Menofis II y Tutmosis IV, y el mismo Tutmosis IV dice que él ocupa el trono por disposición de los dioses y no por una cuestión, digamos, de una sucesión genética. Que eso quizás podría ser una evidencia que a nosotros nos diera una prueba de que posiblemente el hijo de Menofis II murió en la 10ª plaga. Nosotros podemos ver esa esfinge impresionante que está en el valle de Giza, allí frente a la pirámide de Keops, Miserinos. Tenemos la esfinge enigmática que, según admite Tutmosis IV, él tuvo un sueño, él excavó esa esfinge y él le fue prometido que él sería el faraón, porque él no estaba supuesto a ser el faraón, según él admite, en esa estela. Esa estela en el día de hoy, al visitar la esfinge frente a Keops, al lado de Miserinos, todavía se puede ver esta esfinge donde él relata este sueño. Este faraón admite que él no era el primogénito, él era el hijo de Amenhotep II. Tutmosis III era el faraón que él derrocó o tomó el lugar de Hatshepsut. Después de Tutmosis III, aún estando él como rey, él tiene como corregente a su hijo Amenhotep II. Amenhotep II estaba en Palestina durante el éxodo, el año 1445, y es el hijo de este faraón corregente el que muere porque ese iba a ser el heredero al reino. Había dos faraones como corregentes cuando Moisés está enviándole o dirigiéndose hacia la corte del faraón, y Tutmosis III es el que muere en el agua, no Amenhotep II. La momia que hoy puede visitarse en el Museo del Cairo, se supone que fue una momia de unos 60 años de edad, la persona que está allí. Cambiaron el cuerpo porque evidentemente el cuerpo de Tutmosis III no fue hallado, él murió en las aguas del Mar Rojo. Pero sí tenemos evidencia de que su hijo, en este caso su nieto, el heredero, el hijo de Amenhotep II, que estaba supuesto a llegar hasta el reino, no llegó precisamente por la plaga en el cual el ángel de la noche vino y degolló a aquel niño que era considerado Dios. Una curiosidad de la vida de este patriarca es que no hay mucha información sobre su muerte y su sepulcro. ¿Dónde fue depositado su cuerpo? ¿Y por qué no fue hallado en la tierra prometida? ¿Se ha encontrado el sepulcro de Moisés? Para responder dónde se encuentra el cuerpo de Moisés o en qué lugar está sepultado,
es interesante pensar que de alguna forma nosotros en la tierra de Israel se puede visitar la tumba de Abraham, la tumba de Sara y de algunos otros próceres de la Biblia o de Israel, pero es curioso que no hay ningún lugar donde nosotros podamos ir a visitar la tumba de Moisés. Entonces de allí aparece la pregunta: ¿qué es lo que pasó con el cuerpo de Moisés? El relato bíblico muestra que Moisés muere y fue sepultado en un determinado lugar, porque dice la palabra que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. O sea, determina claramente la Biblia: frente a Jericó está el monte Pisga, en los montes allí de Moab, en los campos de Moab. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Le mostró a Moisés la herencia que iba a tener el pueblo de Israel. Y dice el versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Se menciona el monte Nebo. Hoy se puede visitar dicho monte. Hay dos candidatos. El que es más probable tiene una iglesia que ha sido reconstruida a través de los siglos y tiene una vista panorámica de todo el valle, del área de Moab, del área donde está el río Jordán. Se puede ver Jericó, se puede ver el Mar Muerto y se puede ver a la distancia las colinas, las montañas donde se encuentra Jerusalén.